Buenas, continuando con la exposición, ahora nos toca ver lo que son los principales fondos que se tienen para financiar los proyectos en los gobiernos locales y regionales. De los diferentes fondos que existen públicos y privados, hay un fondo que es relativamente bien importante, que fue creado en el año 2009, que se llama FONIPREL. Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local. Este es un fondo muy interesante porque lo que permite es hacer concurso de los proyectos. Compiten las mejores propuestas, los mejores proyectos que están declarados viables y que están orientados fundamentalmente en las zonas de pobreza. Es decir, este es un fondo que tiene características equitativas y que financia los proyectos que van a cerrar las brechas de infraestructura económica y social. Estas propuestas compiten de la mejor manera en 2 veces por año. FONIPREL es un fondo que realiza sus concursos por lo general entre abril y mayo y entre septiembre y octubre. Para su implementación, ¿cómo funciona? Tiene una administración, un consejo directivo que son de las siguientes instituciones: el Ministerio de Economía, el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, el presidente de la Red de Municipios Rurales, que es REMURPE, y el presidente del Centro de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Y la parte de cómo funciona, tiene una secretaría técnica que es la Dirección General de Inversión Pública del MEF. En estos años que ha venido funcionando FONIPREL muy exitosamente, ya se han realizado por lo general 2 concursos por año. Al 2015, hasta el año pasado, se han financiado 2.546 proyectos. Eso involucra alrededor de 3.816 millones de soles que han financiado en varios años. Indudablemente que estos montos van a variar de acuerdo a la disponibilidad de recursos que se tenga por año, y estos fluctúan entre 150 y 800 millones de soles. El mejor año que se tuvo mayores recursos es en el año 2013 y en el año 2014, que se financiaron más de 800 millones de soles. ¿Quiénes presentan a FONIPREL? Pueden presentar todas las entidades públicas, regionales y locales que están incorporadas al SNIP o que no están incorporadas al SNIP. Por ejemplo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las mancomunidades provinciales o regionales, la Junta de Gobiernos Regionales, que son la Junta de Coordinación Interregional, ¿no? Y pueden presentar hasta 5 propuestas que les iré mencionando con mayor detalle más adelante. En estos concursos que se han realizado entre el periodo 2008 y 2014, estos 3.400 millones de soles se han dirigido a zonas donde hay mayor pobreza, mayor inequidad y que no tienen canon, no tienen muchos recursos. Ustedes, como podrán ver en la lámina, Ayacucho, Huancavelica, ¿no es cierto?, Puno y Apurímac y Huancavelica son las regiones que mayormente se han concentrado. ¿Y qué cosa financian? Financian 12 tipos de proyectos, que son las prioridades, y se ha caracterizado por proyectos de infraestructura social y proyectos de infraestructura económica. Estos proyectos de infraestructura social y infraestructura económica, las entidades que les he mencionado, gobierno local y gobierno regional y mancomunidades, pueden presentar 5 propuestas. De estas 5 propuestas, 3 son para financiar proyectos y 2 son para financiar estudios. En el rubro de infraestructura social, ¿qué se financia? Salud básica, desnutrición, servicio de educación básica, seguridad ciudadana. Y en la infraestructura económica, infraestructura vial, agrícola, saneamiento, electrificación rural, telecomunicaciones, desarrollo de capacidades, proyectos en el ámbito del BRAN, zona de conflicto, zona de frontera y prevención de desastres. Son proyectos importantes y que se demandan en los gobiernos regionales. De esos totales, alrededor del 86% es fundamentalmente para educación básica, saneamiento, infraestructura agrícola y infraestructura vial. Todo eso representa en promedio el 86% del total. ¿Cómo se asignan los recursos y quiénes compiten? Como este es un fondo que tiene características de equidad, es decir, gobiernos locales y regionales que tienen fondos y que tienen pobreza, entonces de alguna manera hay una cierta, digamos, priorización, que se van agrupando de acuerdo a las necesidades cuando se aprobó la ley y hubo la forma de operacionalizar, salió una resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas donde dijo: los gobiernos locales y mancomunidades tienen los siguientes criterios, ¿no? Y entidades de muy alta necesidad, de
alta necesidad y de media necesidad. Esto se agrupa tanto en gobiernos locales como en gobiernos regionales. Entonces todos los gobiernos locales y todos los gobiernos regionales se van distribuyendo. Uno puede ver que los de muy alta necesidad, ¿no?, y alta necesidad, ¿no?, son alrededor de los total de 1852 gobiernos locales que existen a la fecha, alrededor del 60% se encuentran en ese rubro. Es decir, gobiernos locales de muy alta necesidad y de alta necesidad, para uno tener una idea de la proporción. Otro elemento importante es los recursos que disponen. Y entonces en la resolución que también se publicó en el año 2009, se clasificó los gobiernos locales en función de recursos, su disponibilidad, cuántos son los gobiernos locales y regionales que tienen mayor cantidad de recursos. Es decir, los que tienen menos recursos van a ser los que, digamos, van a ser priorizados, así como los recursos medios. Y los que tienen mayormente recursos también se clasifican, pueden competir, pero van a tener menos posibilidades porque hay algunos criterios de evaluación. ¿Cómo entonces se cofinancia estos recursos que he mencionado anteriormente, tanto para gobiernos locales y regionales y de acuerdo a sus necesidades, muy alta necesidad o media necesidad? Tanto gobiernos locales como gobiernos regionales, aquellos que tienen menos recursos, ¿no?, el fondo les financia el 99.9%, prácticamente la totalidad. Los que tienen recursos medios, ¿no?, estos fluctúan entre el 80 y el 90%. De acuerdo a estas categorías, ¿no?, ellos van financiándose. Y los gobiernos locales y regionales, los que tienen más recursos, tienen canon, tienen presupuestos, digamos, interesantes, eso solamente con el FONIPREL se financia el 25%, ¿no? Como se puede ver, este es un fondo que es eminentemente equitativo. En la convocatoria del 2014, para tener una idea de magnitud del fondo, se financió 780 millones de soles, de los cuales para inversión, o sea, ejecutar proyectos en esas 12 categorías o 12 categorías de inversión, 602 millones de soles se dedicaron a estas propuestas y alrededor de 78 millones de soles para estudios de preinversión. Es decir, de todo el fondo, el 10% tiene que ser estudios de preinversión, ¿no? Si el fondo es mayor, entonces los estudios de preinversión sean mayor. Pero en caso del 2014 se financiaban el 10%. Para el 2016, para este año, no hay muchos fondos. Indudablemente cayó los recursos del canon, no se han realizado inversiones futuras mineras nuevas, entonces lo que se programó para este año con recursos del año pasado previstos, y si ahí alguna minera tiene alguna inversión interesante, este fondo se podrá alcanzar. Entonces la primera convocatoria para el 2016 es de 230 millones de soles. Como pueden ver, el 10% es para estudios de preinversión y la diferencia de 207 millones es para proyectos que se ejecuten. ¿Qué pasó con respecto al 2014? El 2014 se financió 3 iniciativas, 3 propuestas, 2 para ejecución y 1 para preinversión. En el 2014 esto se incrementó a 3 propuestas de ejecución y 2 propuestas de estudios de preinversión. Esto con una características de que haya mayores financiamiento de iniciativas. Un tema interesante que se empezó a desarrollar desde el año pasado y que en esta convocatoria también se realizó, es ejecutar los proyectos con características de combos. ¿Qué significa combos? En un espacio territorial, la idea es solucionar los problemas de los ciudadanos, de la población, no con un solo proyecto, porque se le mejora la vida y sus servicios con un conjunto de proyectos. Es decir, entonces el combo social, ¿qué significa? ¿Cómo te financio las necesidades básicas de servicios sociales con educación, salud básica, nutrición? Entonces es una combinación de proyectos que tiene una mayor rentabilidad y por lo tanto puede mejorar las condiciones sociales. Y deben estar localizados en un espacio territorial, sea una cuenca, una región o un distrito o determinado lugar que se disponga. El otro es el de combo económico. Igual, es un grupo de proyectos que tienen mayor sinergia, mayor complementariedad, pero mayor rentabilidad económica desde el punto de vista social. Y se van a combinar, como vamos a ver, un conjunto de proyectos. Por ejemplo, proyectos de electrificación, telecomunicaciones, proyectos de irrigaciones, proyectos de infraestructura vial. Es decir, toda esa combinación de proyectos que empujan a una característica económica se definen como
proyectos de combo, proyectos que son, digamos, con características de sinergia y que tienen mayor impacto. ¿Cómo se presentan las propuestas? Entonces se presentan 5 propuestas, de las cuales 3 se van a ejecutar en inversión para llevar adelante y 2 en estudios de preinversión. En la parte de ejecución se presentan, pueden ser 3 propuestas individuales, ¿no? con las 12 categorías, o se pueden presentar 2 propuestas individuales y una de combo social y una económico. O se puede presentar una individual, otra de combo social y otra de combo económico. De acuerdo a las características que tengan y el desarrollo de los proyectos, presentarán su mejor combinación de propuestas, pero que resuelvan los problemas de la gente. En los estudios de preinversión tienen las mismas características, 2 propuestas individuales, ¿no? Puede ser una individual, una de combo social, uno de combo económico, puede ser uno de combo social o uno de combo económico. Una de las características que tienen este concurso para presentarse es que todos los gobiernos locales que no están inscritos al sistema de inversión pública pueden presentar su proyecto, ¿no es cierto?, en convenio con otro gobierno local que está inscrito, y no es necesario que su proyecto se registre en el banco de proyectos, sino el otro gobierno local o regional presenta su proyecto. Por lo general, todos los gobiernos regionales y provinciales están incorporados al SNIP, pero hay gobiernos locales de zonas de frontera, de sierra o de selva que no están incorporados, entonces se hace un convenio y en esto el ministerio apoya y existe ya un formato definido para que se realice. Otra de las características es que el proyecto debe estar viable 15 días antes de la convocatoria, es decir, para que si es que existen observaciones o comentarios, esto se pueda levantar adecuadamente, no el mismo día que hay el concurso se declara la viabilidad, porque es a veces difícil levantar las observaciones porque el tiempo va transcurriendo. Y se presentan todas las propuestas, excepto de financiamientos con la cooperación internacional o proyectos de una donación o proyectos que estén financiándose con deuda. Es decir, si un proyecto está financiándose con el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento o un proyecto con la cooperación alemana o japonesa, no se pueden presentar porque ya son recursos que se van llevando adelante. Y una de las características es que todos estos proyectos tienen que estar declarados viables por el órgano local, por el órgano regional, por sus diferentes niveles de sus SOPIs, ¿no? Esto es muy importante. Como habíamos dicho, que se presentan para 2 tipos, ¿no? Tanto para la fase de preinversión como para la fase de inversión, que se presentan 2 estudios en la fase de preinversión. ¿Cuáles son esos documentos que tienen que presentarse? Un primer documento es ver todos los requerimientos administrativos, documentos básicos que se requiere. Todo esto está colgado en la página web. Ustedes entran a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde dice la parte de inversión pública. Ahí está una pestaña que dice FONIPREL, y ahí está todos los formatos, todos los estudios, todas las convocatorias que han ganado años anteriores, y ustedes lo pueden ver. Entonces, solicitud de postulación. Si voy a realizar el estudio de preinversión, tiene que haber la contraparte de disponibilidad presupuestal que tengo que asegurar. Digamos, si me financia de zona pobre el 99%, pero hay un 1% que le tengo que financiar, tengo que mostrar. Si soy de una zona con recursos medios, tengo que financiar el 90 o 80%. Y si soy una zona que tiene recursos importantes, tengo que financiar la otra contraparte, porque solamente el fondo me financia el 25%. Entonces, todas esas características, el cronograma y los requisitos están muy precisos en la convocatoria. Un tema importante es que el Consejo Regional y Municipal financien todos los estudios y todas las características que están presentando de manera, digamos, garantizada estos estudios. En la parte de ejecución, esto es la parte de donde existen los mayores montos. Si un gobierno, si digamos la convocatoria del fondo es de 600 millones de soles, les decía que el 10%, o sea 60 millones es preinversión y la diferencia es inversión. Entonces igual, se presenta la solicitud de postulación, se tiene que garantizar que existe presupuesto para la contrapartida, para que se pueda implementar el proyecto, el cronograma de cuándo se va a ejecutar, igual el acuerdo del Consejo Municipal y Regional, el proyecto tiene que estar declarado viable de acuerdo a los contenidos mínimos que exige el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Cómo se evalúan estos proyectos que se presentan? ¿No? Esto también es público, está colgado en la página web y dice, los proyectos tienen que presentar, porque todos los proyectos están viables, o sea, declaró viable el gobierno local, el gobierno regional, pero tiene que estar de calidad. Es decir, compiten los proyectos, y este es este fondo interesante, porque se premian los mejores proyectos, las mejores iniciativas. Por decir, el proyecto de Cajabamba,
compite con el proyecto de Tayacaja, es decir, con gobiernos locales o gobiernos provinciales o gobiernos distritales que tengan una homogeneidad de características económicas, de características de indicadores sociales, ¿no es cierto? No va a competir el de un distrito, digamos, de Namora, de Cajamarca, con el distrito de Miraflores en Lima, ¿no? Entonces son gobiernos locales distintos que tienen diferentes niveles de desarrollo, entonces compiten con sus iguales. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que tiene que sacar? 50 puntos. Estos 50 puntos, es decir, con ese proyecto que es de calidad, que es 50 puntos, sobre eso que calificaron empieza a darse puntajes adicionales. Y ahí vienen los criterios de alguna manera de equidad y de mejor distribución. Proyectos que tienen mayores necesidades de recursos, ¿no? Frente a otro que no tiene, entonces se le asigna 10 puntos adicionales. Proyectos que se encuentran en zona de frontera o zonas del Braen, ¿no? En el Guayaga, se incorpora 5 puntos más. Proyectos de gobiernos locales o regionales que se encuentran en las zonas rurales, 5 puntos más. Y así sucesivamente hay un conjunto de criterios que van sumando al proyecto con esta característica. Un tema importante que se incorporó desde el año pasado es el puntaje de 10% para los proyectos de combo, ¿no? Con una mirada integral, con una mirada territorial, que es un conjunto de proyectos que todavía no hay muchas iniciativas que se han presentado, pero esto hay muchos estudios y muchas evidencias empíricas que demuestran que un conjunto de proyectos con este enfoque en el territorio mejora las condiciones de vida de la gente y promueve una mayor infraestructura económica y desarrollo económico en los efectivos espacios territoriales. Otra de las características importantes que hay que tomar en cuenta es estos proyectos que se financian, hay componentes que ya están definidos, por ejemplo, para servicio de salud básica, ¿cuáles son los componentes necesarios para que el servicio de salud básica, el primer nivel, funcione? Tiene que tener una infraestructura adecuada, el equipamiento necesario, tiene que darse asistencia técnica y la capacitación y la ambulancia del traslado. ¿Cuánto es el proyecto mínimo que tiene que presentarse? Hasta el año pasado era 300.000, pero ahora se subió hasta 1.200.000, que es el monto mínimo para ese tipo de proyectos. Como ustedes pueden ver, lo que interesa es si tenemos un enfoque territorial, un enfoque de ampliar de mayores distritos, entonces el proyecto va a tener que ampliarse su monto de implementación. Por eso que de 300 se sube a 1.200.000. Y así sucesivamente ustedes pueden ver ahí en la lámina que determinados proyectos se incrementan de manera importante su monto mínimo, excepto los proyectos de nutrición, que tienen características bastante parecidas y no son de mucha infraestructura, sino más de intangibles y mucho más de capacidades y desarrollo de habilidades y de ciertos criterios de asistencia técnica y asesoramiento, es que ayuda a mejorar estas condiciones y son proyectos relativamente no muy grandes y son de alrededor de 300.000 soles. Así como los proyectos de gestión de desarrollo de capacidades, que más tienen que ver con tipo de asistencia técnica, capacitación, formación de capacidades para el manejo de recursos de las cuencas. Otro fondo importante que al parecer con la nueva gestión se va a precisar su intervención, pero que es importante también mencionarlo, lo que sigue existiendo porque todavía tienen fondos que están financiando, pero que para el presupuesto del 2016 no se asignó, sino se consideró los saldos de alrededor de 350 millones de soles para que se sigan financiando con ese fondo que todavía es existente y que no se ha culminado. Entonces, este es un fondo interesante porque es solo para la sierra y solo para el tema de riego. El tema de riego tiene una concepción muy importante, porque si queremos reducir la pobreza, una de las condiciones importantes que tienen los campesinos de la sierra es la actividad agrícola. Y la actividad agrícola, para que mejoren sus niveles de producción y productividad, tienen que tener riego. Y si tienen un buen riego manejado, ya no solamente van a producir en la época de lluvia, sino todo el año, ¿no? Y se mejoran sus condiciones de asistencia técnica, sus condiciones de articulación al mercado, etcétera, etcétera. Les puede cambiar la vida a muchos campesinos. Hay muchos estudios que dicen que solamente la inversión en riego le aumenta un ingreso neto a los campesinos alrededor del 20%. Entonces, si eso es así, un buen manejo de riego, si hay un buen programa de riego en toda la sierra, de acá a un tiempo podrá decirse que los campesinos habrán cambiado de situación económica. Entonces, con ese marco, ¿no? Y también hay que relevar lo que este es un fondo que por primera vez tiene un fondo importante, fue de 1.000 millones de soles, ¿no? Si uno ve la inversión pública que se ha hecho en la sierra, esto es extraordinario, porque por primera vez hay un fondo de 1.000 millones de soles, en 2013 se incrementó en el 2014 con 450 millones más y el fondo total fue de 1.600 millones de soles, que es un fondo intangible. Si no, digamos, si en un año no se
desarrolla el proyecto, el fondo continúa y se asigna en el año siguiente. No está incorporado en el presupuesto, es un fondo que se puede llevar. ¿Cuáles son los requisitos? Todos los proyectos que están más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Como había algunos problemas y se quejaban algunos pobladores y campesinos, decían, ¿por qué más de 500? Yo también estoy en la sierra y estoy en los 1000 metros. Entonces se ajustó al año siguiente y se dice, todos los proyectos que se encuentran más de 1000 metros serán incorporados, podrán postular, y eso involucra 19 regiones. ¿Cuál es la característica? Todos los proyectos tienen que estar declarados viables en el SNIP. Y no se financian si ya son ganadores de FONIPREL o son de una deuda o son de una donación, es decir, proyectos nuevos vinculados al riego. Tiene algunos criterios que ver con el número de familias, cuanto más familias tienes tendrás mayores criterios, número de hectáreas, que estén en las zonas de pobreza, compromiso de las autoridades locales para llevar adelante, y un tema importante es que tenga que tener mayor impacto. Entonces, como tienen que estar en las zonas pobres y de focalización, un criterio importante, tanto FONIPREL como este Fondo Mi Riego, van fundamentalmente en las zonas de inequidades, de mayores desigualdades, tanto de infraestructura económica, infraestructura social, y sean pobres. En nuestro país no nos olvidemos que hay 6 regiones que en las últimas 2 décadas son mayormente pobres. En los últimos años esta situación está revirtiéndose y la zona sur, que era la más pobre en nuestro país, está cambiando y se ha trasladado ahora. La zona más pobre es en la Sierra Norte. Amazonas, Cajamarca, la Sierra de Libertad, la Sierra de Piura se convierten ahora en las zonas más pobres. Entonces, si esas son las sierras más pobres, con escasos recursos, entonces los recursos se tienen que asignar a esas zonas adecuadamente. Pero cuando uno mira qué pasó con esas características hasta los últimos años, vemos que no ha habido una similitud y una coherencia. Y ese es el tema que se tiene que empezar a mejorar, una mejor asignación. Claro, indudablemente los que se presentan y los que están de proyecto declarado viable son los que compiten. Entonces el nuevo rol de este fondo Mi Riego, que también financia tu inversión, es decir, en esta zona pobre no tienen proyectos, yo te ayudo a formular los proyectos, yo te pongo los recursos y el staff técnico para que funcione. ¿Cómo se aprueba estos proyectos? Como se mencionó, igual que FONIPREL, tiene un comité técnico. ¿Quién lo preside? 2 representantes del ministro, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, que es ANA, la Dirección General de Recursos Hídricos, la Dirección General de Presupuesto Público, el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones y Agro Rural. Todas estas son las entidades del comité técnico, y del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección General de Inversión Pública, hay un representante que participa también en la evaluación de los proyectos y se permite que se haga una evaluación adecuada. ¿Quiénes ejecutan los proyectos? Los proyectos aquí ya no es como FONIPREL, que lo ejecutan los gobiernos locales y regionales. No, aquí lo ejecuta el Ministerio de Agricultura a través de sus unidades ejecutoras. Es decir, pero ¿quiénes se presentan? Lo presentan los gobiernos locales, los gobiernos regionales, se evalúa a través de este comité y lo ejecuta el ministerio. ¿Con qué características? Con características de mayor integralidad, de mayor eficiencia, ¿no? Y que tenga, digamos, una mayor ampliación, y que a veces involucra a varios distritos, ¿no? Porque son cuencas que se manejan. ¿Cuáles son las unidades ejecutoras importantes que ejecutan estos proyectos? Es Agro Rural y el PCI, que es el Proyecto Subsectorial de Irrigación. Y los proyectos especiales, que están el Proyecto Especial del Lago Titicaca, el Proyecto Especial de Sierra Centro-Sur, que fundamentalmente es la Sierra Centro, y el Proyecto Especial San Ignacio-Bagua, que está en la selva en Cajamarca. Ahí podemos ver de los 1.600 millones de soles, que es el fondo total, entre 2013 y hasta diciembre de 2015, ya se asignaron prácticamente 1.336 millones de soles. Y la diferencia de esos 1.650 millones de soles es lo que asigna para realizarse este año y lo que quede el próximo año. Entonces, en todo eso que se han asignado, hay gobiernos regionales que, digamos, han accedido con mayor propuestas y mayores montos. Son los departamentos de Ancash y Ayacucho, ¿no? Estos dos representan, fíjense, casi el 43% de los fondos asignados, ¿no? Entonces, un criterio que sí es que es importante este fondo que continúe, indudablemente con las mejores iniciativas, se puede mejorar esto porque, pero hay que tener un criterio de una mejor distribución. Sí, un criterio que llama la atención, ¿no? Ya un sentido que tendrá que evaluarse después, es que en determinadas regiones los costos por hectárea y los costos por familia son demasiado altos. El promedio es 6.000, ¿no?
por familia y en inversión 4.000. Pero hay regiones en que esto varió, por ejemplo el caso de Piura, el caso de Tacna y el caso de Ancash, ¿no? Entonces hay que ver indudablemente por qué ha sucedido estas inversiones que son un poco más altas. De toda la inversión, de todo el fondo, lo que mayormente se dirige es para obra, es decir, para ejecución de los proyectos. Pero también se financia estudios de preinversión y expediente técnico. Eso no pasa más allá del 5%. Entonces, la gran mayoría de estudios está fundamentalmente en el fondo, que representa el 93%. La diferencia entre expediente técnico y estudios de preinversión es el 7%, ¿no? Entonces, esos son recursos importantes que mayormente están dirigidos. ¿Cuáles son los criterios para calificar los proyectos? Hay diferentes criterios que revisan los proyectos si es viable, si hay, digamos, algunas observaciones o dudas sobre la viabilidad o determinada característica, y es un proyecto importante y, digamos, y no pasa determinado criterio. Sin embargo, lo que hace el Fondo Mi Riesgo es ir a la zona, dar asistencia técnica en coordinación a veces con el Ministerio de Economía, para que estos proyectos puedan corregirse y puedan levantarse y ser y tener accesible estos fondos. Un criterio para poder calificar de manera adecuada es que tiene que tener rangos de inversión. Es decir, la inversión por hectárea hay determinado puntaje. 10 UITs a 12 UITs son 15 puntos de los 100 que tiene. Cuanto menor es el costo por hectárea, tiene mayor puntaje, es decir, hay una mayor eficiencia. Y así sucesivamente, con el número de hectáreas, con el número de beneficiarios y con el nivel de pobreza que se encuentren. Es decir, si tus costos son más bajos, mayor puntaje. Si tus hectáreas que llevas adelante son en mayor cantidad, ¿no es cierto?, mayor puntaje. Si tienes el mayor número de familias, mayor puntaje, a que si tienes menor número de familias. Entonces, eso es muy importante para la inversión pública y para los recursos públicos, que es lo que se financia, es la eficacia de la inversión, o sea, mayor eficiencia y mayor impacto de la inversión. Otro fondo importante, que no si no es público, esto se financia con recursos privados, que lo maneja el Ministerio de Trabajo, es Fondo Empleo, que es Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo. Este es un fondo interesante que prácticamente se aplica en todas las regiones, en las 24 regiones de nuestro país. Su objetivo es promover desarrollo de oportunidades económicas para la generación de empleo e ingresos a través de pequeñas iniciativas, ¿no?, que fluctúan entre 500.000 y hasta 2 millones de soles. Esto puede ir variando, aunque en la última convocatoria esto se ha reducido un poco más porque ya no hay muchos fondos. Fondo Empleo se generan por todas las utilidades que se generan y transferencias de las mineras. Entonces, por todo de las mineras, si tenemos en canon, digamos, inversiones y hay mayor recurso, entonces esas utilidades que se tienen y esa transferencia se va al Ministerio de Trabajo, y con eso se tiene este fondo. Entonces, si hay mayor inversión minera, mayor fondo. Pero si hay mayores inversiones mineras, por lo tanto menos fondo, menos utilidades, entonces se van reduciendo. Pero este es un fondo interesante, financia para las entidades públicas y privadas. Generalmente las que más intervienen acá son las entidades privadas a través de organizaciones de ONGs o asociaciones de productores o gobiernos locales o algunas instituciones públicas. Su duración del proyecto es entre 1 y 3 años. Para el caso del 2015 que tenía este fondo, para el caso del 2016 es de 50 millones de soles, pero para el 2015 fue 100 millones de soles, y financia estas 4 líneas de proyectos: la línea de capacitación e inserción laboral, la línea de competencias laborales, la línea de fortalecimiento de capacidades para emprendimiento y proyectos productivos, ¿no? Ustedes pueden ver que está clasificado. Entonces, cada uno de estos proyectos se van teniendo también su puntaje, tiene sus características en determinadas regiones. Por cada línea de estos proyectos tienen sus determinadas definiciones, y indudablemente este es un fondo interesante que se puede utilizar. Por último, el fondo que tenemos es el de Procompite. Este es recursos también públicos, ¿no? Se aprobó en el año 2009, es para promover desarrollo de cadenas productivas en los gobiernos locales y regionales. Como ustedes pueden ver, los 4 fondos que hemos dicho, está orientado fundamentalmente a los gobiernos locales y regionales para que puedan acceder a estos fondos. ¿Cuál es el objetivo de este fondo? El objetivo de este fondo es promover el desarrollo sostenible de cadenas productivas mediante la transferencia tecnológica, la adopción de tecnologías, el desarrollo de tecnologías. Y aquí es un tema importante porque tiene características, ¿no es cierto?, privadas. Es decir, aquello que no puede financiar la inversión pública te lo financia
Procompite, pero ¿qué son recursos de inversión? Lo que pasa es que tiene características propias para definir. Es decir, un grupo de productores se reúne en determinada zona del país, ¿no? Y quiere promover una actividad que ya tiene expertise, tiene conocimiento y quiere exportar tara, o quiere vender quinoa, o quiere desarrollar turismo rural comunitario, o quiere desarrollar peces ornamentales, o quiere desarrollar industria de determinada característica, entonces te financia. ¿Qué te financia? Transferencia tecnológica, adquieres equipos, adquieres la maquinaria, adquieres servicios de asistencia técnica del mejor nivel. Entonces es para un grupo de productores organizados, que se llaman los agentes económicos organizados, y son recursos públicos que se organizan. Los fondos no son muy grandes, pero son relativamente muy interesantes para financiar estas iniciativas de los pequeños productores. Y después le voy a explicar que ya tienen dos tipos de financiamiento. Entonces, ¿a quiénes se pueden financiar? A personas naturales organizadas y a personas jurídicas. Las personas naturales organizadas es un grupo de agricultores, un grupo de productores urbanos o rurales, o de artesanos, o de microempresarios, se agrupan, ¿no es cierto?, y deciden tener una asociación, ¿no?, de 25 socios, de 25 miembros, de 25, digamos, agentes que van a llevar adelante, y se certifican ante el ente, digamos, de un juzgado de paz o de otra entidad equivalente. Dicen, muy bien, formamos esta entidad, tenemos nuestra asociación y ahora participamos. Y la entidad jurídica, indudablemente son como mínimo 2 socios, pero ya es una organización eminentemente jurídica. Su actividad es eminentemente empresarial y generar utilidades y lucro, digamos, y rentabilidad, y se presentan estas dos características. Entonces, el objetivo es, estos dos tipos de organizaciones se presentan y presentan la mejor propuesta al gobierno local y regional, a las áreas de desarrollo económico, donde el área técnica es la oficina de inversiones, que es el área técnica del SNIP. ¿Cuáles son las principales características que se financian en los negocios de Procompite? Que primero tienen que ser digamos, pertinentes, es decir, que los gobiernos locales y regionales lo hagan suyo. Es decir, esta iniciativa es muy importante. Desarrollo la palta en esta zona porque va a mejorar los productores de la zona. Entonces financio varios productores agrupados de palta, varios productores de quinoa, varios productores de kiwicha, varios productores de café, varios productores de cacao, varios productores de cuyes, etcétera. Lo que el gobierno local crea de manera importante que va el desarrollo, eso tiene que estar en primer lugar claro y mucho más preciso en su plan de desarrollo concertado. ¿Qué otra cosa financia esto? La mejora tecnológica, es decir, estoy utilizando esta herramienta, esta tecnología con el negocio de Procompite, con este financiamiento, mejoro la innovación, desarrollo un aspecto importante que me permite tener una mayor productividad. Otra iniciativa es que me mejora la capacidad productiva, es decir, el tamaño de la producción. Si antes producía tantas unidades de producción, ahora mejoro mi capacidad porque tengo mayor. Se financian los agentes que están organizados. Este es un tema importante también, porque no nos olvidemos que en nuestro país hay una característica por el individualismo, por el tema privado, individual, pequeño. Entonces, pero si queremos crecer como país, lo que tienen que formar son empresas, asociaciones, y eso implica asociación, necesita riesgo, necesita organización, etcétera, y a su vez inversión privada que se puedan confinanciar. Conforme van creciendo progresivamente estas asociaciones de productores urbanos y rurales, uno podrá incluso acceder a recursos de entidades financieras crediticias para cofinanciar. ¿Qué financian? Financia el ciclo de vida de un negocio. El ciclo de vida de un negocio son los estudios, que le podemos llamar preinversión, la ejecución, ¿no?, y la parte de operación. ¿Qué financia en la parte de ejecución? Dice, te financio los planes de negocio, te financio para que sean concursables y se presenten las mejores propuestas. Y en la fase de ejecución ya se financia todos los estudios definitivos, pero también la ejecución de la inversión. ¿Cuáles son los montos? Que ahorita vamos a ver más adelante, pero también lo que se dice, el proyecto que ya debe estar marchando es la operación, es decir, cuando la iniciativa ya está funcionando, que por lo general no son iniciativas de muy larga duración, son por lo general alrededor de un año, entre 6 meses y un año, duran cada estas iniciativas, como se implementan. La parte de operación tiene que ya ponerle los productores, ya tiene que ponerlo la organización, porque ya son recursos que debe salir de negocio de la operación y mantenimiento. Procompite solamente financia lo que es el estudio, ¿no?, los planes de negocio y la operación, pero el funcionamiento, la operación ya tiene que salir de los propios resultados de Procompite, de los productores.
Pero estas iniciativas tienen que evaluarse, tiene que ver si dan resultados o no. Entonces ahí se hace el seguimiento. ¿Y quién es la responsable de hacer ese seguimiento? La Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, y tiene que hacer cada año una evaluación, porque eso está así en la ley, que se tiene que colgar en la web para hacer cuáles son los resultados de estas intervenciones. Entonces, financia proyectos de tipo digamos, de categoría A y de categoría B. Categoría A son los pequeños proyectos hasta 200.000 soles, se agrupan en 25 socios, ¿no? Los proyectos de categoría B son iniciativas, digamos, más de características de entidad jurídica, ¿no? Te financia desde 200.000 hasta 1.000.000 de soles, ¿no? Ahí ya te piden un cofinanciamiento un poco más efectivo. En los otros solamente es valorización, ¿no? Valorizas el 80%, yo te financio como Procompite, ¿no? Líquido, digamos, para que adquieras el negocio, el equipo, ¿no es cierto?, asistencia técnica, y el 20% es tu valorización. Todo eso, digamos, uno se presenta y esto uno lo programa, pero para llevar esto adelante lo tienen que impulsar el gobierno regional y el gobierno local. Digamos, fíjense, ¿cómo funciona esto? Son los recursos que se tienen del 10% de todos los recursos de inversión. Es decir, si un gobierno regional tiene 500 millones de soles de toda su inversión, dice, según la ley, el 10% lo puedes dedicar para recursos de Procompite. O sea, si tú tienes 500 millones de soles en un gobierno regional, el 10% son 50 millones de soles. Esos 50 millones de soles lo puedes dedicar para iniciativas de Procompite para financiar la categoría A y la categoría B. Son iniciativas para los productores, ¿no es cierto? Pero también te dice cómo lo vas a destinar, ¿no? Dice, de ese 10%, que ya es el monto, digamos, 50 millones de soles, de ese 50 millones de soles, hasta el 10% lo puedo financiar para financiar los estudios, es decir, los planes de negocios. Hasta el 50% lo puedo financiar para la categoría A, es decir, para los proyectos hasta 200.000 soles, para los pequeños productores. Y mayormente es lo que ahí se ha financiado. Y el otro 40% es lo que se financia para la categoría B, es decir, para entidades con características jurídicas. ¿Cómo ha sido el resultado de Procompite en estos años? Desde que se inició, desde el 2009 hasta el 2016, se han cofinanciado, mejor dicho, 676 millones de soles. Es en diferentes tipos de proyectos, en diferentes iniciativas. Unos se están ejecutando de manera importante, otras tienen su propio proceso, pero son resultados interesantes. Si vemos los datos, ¿qué regiones son los que más han llevado adelante? ¿No? Entonces, como dice, los gobiernos regionales que tienen canon, los gobiernos regionales que tienen algunos recursos disponibles, entonces pueden llevar adelante. Y en este caso sobresale nítidamente el gobierno regional del Cusco. De los aproximadamente 600 millones de soles que hemos visto, fíjense, más de cerca de 224 millones de soles ha financiado Cusco. Y este es un tema interesante porque entre el 2009 y el 2016 ha financiado esa cantidad, pero también entre el 2014 y el 2015, cuando se hizo la evaluación que hizo el INEI, quiénes son las regiones que más han reducido la pobreza, y Cusco es una de las regiones que más ha reducido la pobreza. No es que sea por Procompite, pero algo tendrá que explicar. Fíjense, indudablemente las iniciativas de los productores que se van organizados, indudablemente les cambia la vida, y si es en las zonas rurales, disminuyen la pobreza rural. Entonces, de alguna explicación, y eso se está haciendo en algunos estudios para ver cuáles son las evidencias y las correlaciones estadísticas que implican que estos recursos de FONIPREL, ¿no es cierto?, y de Procompite reducen esta pobreza que está. ¿Y qué tipo de iniciativas se financian? Mayormente se han financiado actividades en el sector agrario. Como pueden ver, la mayor parte de iniciativas es en el sector agrario, después en el sector pecuario y después vienen las otras iniciativas. La idea es que las de las 3.120 propuestas que se han financiado con los fondos de Procompite vaya distribuyéndose en el futuro a otro tipo de iniciativas. Es decir, no solamente ya financiar el cacao, ¿no es cierto?, o el café, que son lo que mayormente se financia, ¿no?, sino empezar a financiar otro tipo de iniciativa. Por ejemplo, el turismo rural comunitario. Por ejemplo, cómo financiar las comunidades nativas, las comunidades campesinas que te puedan financiar estos corredores turísticos, circuitos turísticos que generen empleo y la cultura y el valor. O artesanías,
o piscicultura o peces ornamentales, etcétera. Son iniciativas muy interesantes que podrán financiarse con estos fondos que he mencionado. Muy bien, eso es todo lo que les puedo comentar y creo que aquí tienen un conjunto de posibilidades para presentar sus iniciativas adecuadamente de acuerdo a lo que exigen estos fondos. Muchas gracias.